Episodio 783 de Al otro lado del micrófono y como ya sabéis, cada lunes traigo un nuevo lunes podcastero, que a su vez os trae nuevos podcasts para seguir ampliando vuestra lista de suscripciones. Aunque hoy no lo hago yo, dejadme que os cuente. Te damos la bienvenida Al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Comienza un nuevo episodio Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega para traeros una nueva recomendación del lunes podcastero. Aunque, como os decía en la intro, hoy no lo traigo yo. Lo que sí que os traigo es el anuncio de nuestro patrocinador de hoy, que es Fivecast, la plataforma donde puedes compartir tus audios o tus podcasts en una red social enfocada precisamente en eso, en el audio, con el aliciente de que solamente pueden durar 5 minutos. Para descubrir esta plataforma solamente tienes que entrar en fivecast.es. Vuelvo a repetirme, hoy no traigo recomendación yo personalmente, sino que le voy a dejar el puesto, le voy a dejar esta misión a José María Puya, el divulgador alimentario, dietista, nutricionista y tecnólogo de alimentos, fundador del podcast Alimentología, el podcast y la plataforma Alimentología y creador del podcast, ahora sí, El Alimentólogo. José María Puya y yo nos conocemos ya desde hace unos cuantos años, hemos trabajado en alguna ocasión que me ha encargado de alguna intro para sus podcasts y demás. Y cuando vi que en su podcast y en su canal de YouTube que hacía una recomendación de podcast sobre nutrición y alimentación, dije, hombre, pues si ya de por sí yo traigo algunos posts o algunos artículos de algunos medios donde recomiendan podcasts, qué mejor que traer a alguien que además hace podcast y que además hace un poco de metapodcast dentro de su propio sector, dentro de su propio ámbito. Y ya que es compañero y amigo de la casa, le he pedido permiso para directamente poneros aquí la recomendación que nos trae de ni más ni menos que de 15 podcasts sobre alimentación y sobre nutrición. Así que vamos a escuchar este pequeño corte de José María Puya y del podcast El Alimentólogo. Empecemos con Radio Fitness Revolucionario, un podcast creado y locutado por el divulgador Marcos Vázquez, quien ha sido un verdadero pionero en la divulgación sobre salud en Internet en numerosos campos, y el podcasting no es una excepción. Su primer episodio fue transmitido en mayo de 2014, lo que significa que es uno de los primeros podcasts de nutrición y salud en España. Las áreas que Marcos toca en el podcast son realmente diversas: nutrición, dietética, entrenamiento, ayuno intermitente, crossfit, kettlebells, entrenamientos funcionales, HIIT, pérdida de grasa, salud evolutiva, etcétera, etcétera, etcétera. El formato del podcast Radio Fitness Revolucionario ha permanecido prácticamente igual, totalmente inalterado desde sus inicios. Las portadas de los episodios siguen siendo las mismas y sigue siendo fiel al formato de audio podcast, aunque también es cierto que ahora comparte contenido en YouTube. Me enorgullece decir que tuve el honor de ser invitado en el podcast de Marcos Vázquez en el año 2017. Seguimos con lo del comer, un podcast del divulgador y tecnólogo de alimentos Mario Sánchez, conocido como Sefifood. Su primer episodio fue en octubre de 2020 y es un podcast dedicado a la alimentación en todas sus formas, con un enfoque especial en la divulgación de la nutrición y la seguridad alimentaria. Aquí encontrarás reflexiones, entrevistas reveladoras y noticias actualizadas relacionadas con la industria alimentaria. Todo ello presentado con un estilo distintivo y amigable. Lo del comer lo tienes tanto en formato vídeo podcast en YouTube como en formato audio podcast. El siguiente en nuestra lista es Al salir de consulta, un podcast que acaba de salir ahora a principios del año 2023 por la dietista nutricionista Gabriela Uriarte. En el programa se debate una variedad de temas que van desde cómo reconciliarte con la comida hasta la organización, la psicología, el emprendimiento y la maternidad. El podcast Al salir de consulta lo tienes igualmente como el de Mario, tanto en vídeo podcast en YouTube como en audio podcast en las plataformas de Spotify, iVoox y Apple Podcasts. Nuestro siguiente podcast es Mi Dieta Cogea Radio, presentado por el dietista nutricionista y tecnólogo de alimentos Aitor Sánchez. Este podcast lleva el nombre de su popular blog y libro, y al igual que estos, se centra en desmontar mitos de la nutrición y promover una alimentación saludable y basada en la evidencia. En el podcast, Aitor desarrolla
desafía las afirmaciones no fundamentadas y las tendencias de moda en la nutrición, proporcionando a los oyentes una visión clara y basada en la evidencia de lo que significa realmente comer bien. Puedes encontrarlo en audio podcast y en YouTube. Ahora vamos a hablar de Dos Cafés para Deportistas, un podcast conducido por el nutricionista Javi Aoiz, especialista en nutrición deportiva, un campo que combina la ciencia de la nutrición y el rendimiento físico. Este podcast es un recurso esencial para todos los deportistas de habla hispana que buscan mejorar su rendimiento a través de una nutrición adecuada. En el podcast, Javi ofrece consejos prácticos, estrategias y conocimientos basados en la evidencia para ayudar a los deportistas a optimizar su alimentación para mejorar su rendimiento. Dos Cafés para Deportistas está disponible en las principales plataformas de audio podcast y en YouTube. Ahora toca el alimentólogo. Sí, el mismo podcast que estás reproduciendo ahora mismo. Si no conoces el podcast El Alimentólogo, tengo que decirte que te lo recomiendo encarecidamente. ¿Qué te voy a decir? Porque trato temas súper diversos dentro del mundo alimentario, desde nutrición hasta dietética, pasando por todo tema de seguridad alimentaria, ciencia y tecnología de los alimentos, gastronomía, y me enfoco muchísimo en dudas laborales para personas que son estudiantes, que quieren ser estudiantes o que son recién titulados en las profesiones de dietista, nutricionista, técnico superior en dietética y tecnólogo de los alimentos. Antes de terminar, tengo que hacer una mención especial a otros podcasts que no he podido relatar más extensamente, pero que seguro que te van a encantar. Factor Intrínseco, Farmanutridos, Radio Fitman Power, Estoy Sano y Bilvidea Podcast, Soy Como, Nutrición Imperfecta, Nutrición desde cero o The Workout Lab. Estos programas también se centran en diversas facetas de la nutrición y la salud, cada uno con su propio enfoque y estilo único. Por supuesto, existen muchos otros programas de podcast excelentes allá afuera y es posible que haya algunos que me haya perdido. Ya haremos una segunda parte. Espero que estas recomendaciones de estos programas de podcast te sirvan como punto de partida y vayas descubriendo todo este mundo impresionante y apasionante, mejor dicho, que es el podcasting. Pues muchas gracias, José María, por dejarme hacer este pequeño recorte de tu propio podcast para no tener que trabajar en este lunes podcastero. Y oye, yo creo que es una muy buena práctica. Si tu podcast es más de ámbito profesional o incluso aunque no lo sea, siempre esto de recomendar podcast, aunque parezca llevar a tus clientes u oyentes a la competencia, yo creo que no es así. Yo creo que precisamente esto es una práctica muy sana porque le das a conocer nuevos podcasts y nuevos, no competidores, sino nuevas diferentes formas de ver el mismo ámbito que trabajas tú. En este caso pues es la alimentación o la nutrición, y ver de qué manera otras personas hacen algo parecido a lo que haces tú. Es como cuando yo os traigo otros metapodcasts. De hecho, fue una de mis primeras recomendaciones, que traje 25 metapodcasts hace ya muchos años cuando lancé este propio podcast, y lo primero que hice fue enviaros a la competencia. Yo creo que no es competencia, sino que es simplemente pues diferentes formas de hacer algo parecido, ¿no? Pues como las 15 recomendaciones que nos ha traído en el episodio de hoy José María Puya. Así que os voy a dejar un enlace a su podcast y a su vídeo de YouTube, donde ha hecho esta misma recomendación, pero un poquito más ampliada, y donde además habla un poquito sobre la historia del podcasting. Así que de nuevo, muchas gracias, José María. Y ahora me despido, y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.